Hoy pudimos conocer un comunicado de la Asociación de Exportadores, de ADEX, donde se hacía un llamado a la paz y a la unidad frente al anuncio de protestas en las regiones. Por supuesto, desde la perspectiva de ADEX, desde su perspectiva exportadora, la necesidad de la paz social tiene que ver íntimamente con el desarrollo del país y con su actividad. El señor Edgar Vázquez es director del Centro de Investigación Económica de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores. Y él esta noche está aquí con nosotros en Grimanchik, un poco para desmenuzar este comunicado y entenderlo en su cabalidad, ¿no? A su totalidad, digamos. Quiero agradecerle mucho al señor Vázquez que nos acompañe esta noche aquí en Grimanchik. Bienvenido, señor Vázquez, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Un gusto conversar contigo a través de TV Perú. Cuénteme, ¿qué buscaba exactamente ADEX con este comunicado? ¿Quería sentar una posición respecto a la situación coyuntural del país? Sí, por supuesto. Creo que lo hemos venido haciendo con bastante claridad en los últimos tiempos, que lamentablemente vivimos siempre en coyunturas de inestabilidad. En este particular caso, creemos que es importante que desde el sector empresarial también se manifiesten las voces y en particular desde la Asociación de Exportadores llamar a la paz, llamar a la calma, evitar la violencia. Todos los peruanos, por supuesto, tenemos derecho de manifestarnos, de solicitar mejoras a nuestras condiciones, de atender necesidades históricas, pero hay que llevarlo por el cauce de la paz, por el cauce de la protesta pacífica y evitar, pues, caer en asociación, en situaciones de violencia que afecten lamentablemente la vida de los peruanos, la infraestructura pública que tanto necesitamos y, por supuesto, también la infraestructura privada. Es decir, necesitamos un entorno de paz. Y de la Asociación de Exportadores hacemos un llamado a toda la población en particular a que estas manifestaciones se hagan en ese entorno, con paz y, por supuesto, sin desconocer las necesidades que hay que atender, que son históricas y que hay que seguir construyendo conjuntamente. Sin duda eso es muy valioso, señor Vázquez. Ustedes hacían referencia en el párrafo 1 del comunicado cito textualmente, hay hechos reñidos con la ley. Cuando ustedes hablan de hechos reñidos con la ley, ¿se refieren exactamente a qué? ¿A los destrozos generados en propiedad pública y privada de determinados vándalos que se infiltraron en las manifestaciones? ¿O estamos hablando de algunos miembros de la policía y las Fuerzas Armadas que dispararon a población desarmada? ¿De quién estamos hablando? Carlos, a lo que nos estamos refiriendo es a todo aquel acto que finalmente está reñido con la ley. Por supuesto que mueran 28 peruanos es algo que no es correcto, que no corresponde, que tenemos que lamentar y que los órganos de justicia tienen que investigar. Sin duda. Venga de donde vengan. Igual, por supuesto, hay que investigar los maltratos que se dan a las autoridades, a la policía y a miembros del ejército. Y también hay que investigar los daños a la propiedad pública. Carlos, no es normal, pues, que, se bloqueen, se destruyan aeropuertos, sedes del Poder Judicial, de la Fiscalía, infraestructura pública que tanto nos ha costado a los peruanos y que ahora vamos a tener que volver a destinar recursos públicos para reconstruirla, cuando los peruanos necesitamos más bien mejorar nuestra infraestructura. Y por supuesto también a los delitos de afectar al sector empresarial, porque muchas veces se piensa que el que se está afectando es al empresario, ¿verdad? Pero no se olvida uno que detrás de un empresario hay miles de trabajadores. En una entrevista que teníamos hace algunos días atrás sobre el impacto que tiene, por ejemplo, el sector exportador en el empleo, que nosotros tenemos clara estadística de que las exportaciones en términos anuales generan más de 4 millones de empleos directos, es decir, en aquella empresa que trabaja, que produce para exportar, indirectos, es decir, en las empresas que le brindan servicios a esta empresa exportadora, y también de manera inducida, porque los trabajadores consumen, se educan, van a servicios de salud, de diversión, etcétera, es decir, puestos de trabajo que se terminan afectando, familias que se terminan afectando, personas que necesitan atenderse en su salud, que no pueden llegar a sus citas, etcétera. Es decir, hay que pensar que detrás de cualquier acto de violencia no solamente se afecta directamente la propiedad de tal o cual, sino que hay miles de peruanos que también son afectados, y creo yo que en ese sentido ese no es el camino correcto.
nuevamente hay que respetar el derecho a la protesta, que sea pacífica, pero también hay que respetar el derecho del resto de los peruanos de vivir en paz. En la exhortación que hacen ustedes de mantener un clima de paz, señalan que es un clima que necesita el Perú para generar oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida de millones de peruanos. Sin embargo, en las protestas y en los conflictos sociales que vimos entre el 8 y el 21 de diciembre, es indudable que vimos movilizados a sectores pauperizados que no han recibido absolutamente nada de las reformas liberales o neoliberales de los 90, que el chorreo que les prometieron con las reformas nunca llegó ni a sus vidas ni a sus bolsillos. Lo que quiero decirles es que de pronto estamos hablando de un Perú que nunca ha podido tener oportunidades y que se expresa de esta manera. Mira, Carlos, lo que no podemos negar es que en los últimos años el Perú ha venido registrando un importante nivel de crecimiento económico. Pero lo que es evidente también que lo que nos ha dado es atender también la distribución de ese crecimiento. Es decir, el Perú ha tenido un éxito y creo que es evidente, lo reconocen los organismos internacionales, y si nos comparamos con países de América Latina, el Perú ha sido el país más dinámico en su crecimiento en los últimos 20 años. En donde no hemos tenido tanto éxito, no hemos atendido correctamente, es en la distribución de ese crecimiento de manera tal que todos los peruanos sintamos una mejora, ¿verdad? Y gran parte del problema de la distribución es que tenemos un Estado ineficiente. Yo mismo he sido parte de ese Estado y conozco las falencias y hemos hecho todo, seguramente funcionarios públicos correctos que intentan hacer su parte, pero que es pues un elefante tan complejo que necesitamos de esfuerzos mucho más amplios de toda la sociedad para tratar de hacer la reforma que, por ejemplo, eviten que la corrupción esté tan enquistada y que nos hagan perder millones, ingentes cantidades de recursos que deberían destinarse a colegios, escuelas, a carreteras, que hayan tantos trámites burocráticos que no permitan el emprendimiento y que nos lleven a más de 80% o casi 80% de informalidad, que existan actividades ilícitas que financian muchos de los actos delictivos en el narcotráfico, en la minería ilegal, es decir, hay un Estado ausente en muchos lugares, imagínate las poblaciones de nuestras fronteras. Es decir, los gran crecimiento y los recursos que hemos podido destinar a generar condiciones de igualdad para todos en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, no se ha dado al nivel que ha podido realmente desplegar el Perú dado ese crecimiento. Entonces nuestro problema no es un problema de crecimiento, sino un problema de distribución. Y para mejorar la distribución en el futuro no tenemos que destruir lo que hemos avanzado. Yo siempre doy el ejemplo, para construir el tercer y el cuarto piso no tenemos que destruir el primero y el segundo. De acuerdo. Tenemos que fortalecer esas columnas y sobre eso corregir. Y creo que ese es el camino que nos está faltando a los peruanos, dejar los extremos, tratar de dialogar, ser tolerantes con las ideas y justificarlas con, digamos, los mayores argumentos posibles sobre las consecuencias que esas ideas pueden tener y al final lograr puntos de encuentro que nos permitan reencauzar y reconstruir y mejorar todo lo que tengamos que hacer en el Perú y por supuesto en beneficio de todos los peruanos. De acuerdo. Ahora, el comunicado también señala lo siguiente: estaremos vigilantes y demandaremos que se cumplan los ofrecimientos en favor de los peruanos. ¿Qué significa esa vigilancia? ¿Exactamente de qué estamos hablando? Desde la Asociación de Exportadores consideramos que es un momento en el que todos los peruanos tenemos que sumar a empujar este gran vehículo que llamamos Perú hacia el progreso. Y para eso, por supuesto, nos ponemos a disposición de trabajar conjuntamente con las autoridades, tanto del Ejecutivo Nacional como las nuevas autoridades electas en las regiones, y por supuesto con todos los estamentos de la sociedad, pero eso no es un cheque en blanco. Queremos que realmente haya una lucha contra la corrupción, queremos que realmente los distintos estamentos del Estado hagan su trabajo con pulcritud, que realmente se atiendan las necesidades de la población. Si no es así, por supuesto que alzaremos nuestra voz de protesta y fiscalizaremos y buscaremos que en conjunto con otras asociaciones empresariales hacer sentir nuestra voz. Es decir, vamos a apoyar a las autoridades que están en estos momentos en funciones a nivel nacional y regional, pero eso no significa en ningún momento un cheque en blanco en el sentido de que vamos a exigir que hagan lo correcto. De acuerdo. Señor Vázquez,
En este programa, en días anteriores, como lo hacemos en este momento, hemos cuestionado, por ejemplo, el maltrato a la Policía Nacional, a los 300 efectivos y pico de la Policía Nacional que fueron dañados, que fueron heridos en las protestas. ¿Por qué le planteo esto? Porque en el comunicado que ustedes han presentado el día de hoy, respaldan el trabajo de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué ADEX tiene que hacer énfasis, tiene que verbalizar, tiene que expresar enfáticamente el apoyo a una institución como la Policía Nacional? ¿Por qué lo hace? Consideramos importante, como lo hemos hecho también en comunicados anteriores, respaldar a los distintos órganos establecidos constitucionalmente. Hemos hecho en su momento respaldos, por supuesto, a la Fiscalía, Poder Judicial. En su momento hemos hecho respaldos al Congreso, al Tribunal Constitucional. Ahora, por supuesto, recuerda que nos hemos reunido también con la presidenta Boluarte y vamos a buscar que apoyar en una gestión que nos lleve a la paz. Y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, también son instituciones de la nación que velan por nuestra seguridad y en ese sentido consideramos que hay que darles un respaldo. Ojo, que eso no significa que los órganos de justicia no tienen que hacer su trabajo, tienen que hacer su trabajo también en investigar y ver cómo han sido las responsabilidades en distintos hechos, tanto por el lado de las lamentables muertes de los peruanos, que no podemos justificar de ninguna manera, como por supuesto también de los heridos que se dan tanto de civiles como de policías y militares en estas protestas. Los órganos de justicia tienen que hacer su trabajo con prontitud, con la mayor despliegue posible para que los peruanos nos sintamos tranquilos de que la justicia funcione en estos casos, pero eso no quiere decir que no tengamos que respaldar en ese sentido que la policía haga su trabajo con profesionalismo, que cuide, vele por la seguridad de todos los peruanos, con el apoyo que está recibiendo de las Fuerzas Armadas. Y tenemos que finalmente llegar a un entorno de paz, porque a nadie le gusta vivir en estado de emergencia, en donde los derechos, en general, muchos derechos de los peruanos están restringidos. Tenemos que pasar de esta página para retornar a la paz y a la normalidad. No puede ser, no podemos normalizar los estados de emergencia en el Perú. Y en ese sentido, por eso es importante respaldar un trabajo profesional, técnico, apegado al cumplimiento de sus reglamentos. Y de la ley. Puesto en respeto irrestricto a los derechos humanos, y todo lo que tenga que ver con fallas a eso, pues tiene que los órganos de justicia funcionar correctamente. Permítame una pregunta un poco antipática, señor Vázquez, pero de pronto ADEX representa una organización que mira al mundo, que es global, que se conecta con los mercados internacionales, que está muy conectado con el mundo, ¿no es cierto? Frente a quienes bajan de las zonas altas de nuestro país y de las zonas pauperizadas de nuestro país a emprender una protesta que ellos consideran legítima. ¿No será que en el comunicado hay un sesgo que no termina todavía de reconocer que ese Perú profundo, pobre, atrasado, no está en la agenda más importante del país? No, Carlos, creo que es una percepción que es importante aclarar. Por favor. ¿No? Nosotros tenemos exportadores de todo tamaño. A veces se cree que el exportador peruano es grande. Es verdad. ¿Verdad? O es solo la minería. Estamos hablando que existen más de 8.000 empresas exportadoras peruanas, de las cuales el 92% de las unidades empresariales que exportan son micro, pequeñas y medianas empresas. Buen punto. Es decir, estamos hablando de casi más de 7.500 de estas empresas son MIPYMES. ¿Y de dónde son? Tenemos con orgullo, por ejemplo, los chips de papas nativas que se producen entre Huancavelica y Junín que llegan a Europa. La piña, que es la más sabrosa que tenemos, yo digo, del mundo, que sale del Brain, de San Martín de Pangoa, con todas las dificultades logísticas y logra colocarse en los mejores mercados europeos. La castaña de Madre Dios, una región tan golpeada por la minería ilegal, que logra llegar hasta Corea del Sur, ¿no? O te imaginas, por ejemplo, los productos que salen de Cajamarca, de San Martín, de distintas regiones del Perú. La gran parte de la exportación del Perú en realidad sale de nuestras regiones. Que logísticamente no hayamos tenido la capacidad de desplegar puertos y aeropuertos en todas las regiones que nos permitan a estas ciudades directamente conectarse con el mundo es otro cantar. De acuerdo. Que todo tenga que pasar, o gran parte tenga que pasar por el Callao para poder salir
tanto aéreo o marítimo, es un problema de infraestructura que no hemos sabido desarrollar, pero el producto viene de las regiones, los exportadores vienen de las regiones, Carlos, y en ese sentido, más bien nuestra solidaridad con ellos, porque finalmente también se ven afectados, no pueden traer sus productos. Y recuerda, Carlos, que sobre todo en los productos agrícolas hay fechas de periodicidad, es decir, un producto que no puede salir desde su zona de producción hacia los centros de transporte internacional y que pasan 1, 2, 3 días, es un producto que ya no va a poder exportarse. Es una pérdida, es un contrato internacional perdido y a través de eso es un importador que tiene 50, etcétera, trabajadores que dependen de él en su localidad y que también sus familias dependen de ellos. Es decir, hay que humanizar la cifra, como se dice, ¿no? Correcto. Hay que saber que detrás de un número de exportación en realidad hay familias que están trabajando, que tienen sus empleos y que dependen de ellos, y sobre todo en las regiones, y creo que era importante aclararlo y agradezco tu pregunta. No, por favor, señor Vázquez, gracias a usted por la claridad con la que ha expresado estos conceptos, gracias por habernos acompañado y por supuesto que hay que saludar que las organizaciones de sociedad civil, ADEX entre ellas, marquen una posición respecto a la violencia y se desmarquen claramente de ella. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Carlos. Aspiramos a que podamos retornar a la paz, que todos los mejores peruanos unan sus esfuerzos. Muchísimas gracias. Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación Económica de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores, ha estado con nosotros dándonos importantes apreciaciones desde un espacio de sociedad civil que también tiene algo que decir en nuestro país. Vámonos a la pausa y regresamos en un instante con más aquí en TV Perú.